Vamos de inmediato con una entrevista vía Zoom. Estamos conectados con Edison Romo, experto en inteligencia y seguridad. Le damos la bienvenida a Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Le vamos a pedir que nos haga un análisis al Plan Fénix y las estrategias de seguridad del gobierno nacional. ¿Cuáles son los alcances y qué resultados ha dado hasta el momento? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Qué placer estar en el medio de comunicación. Un saludo cordial a las personas que escuchan o ven esta entrevista. Eh, con respecto a la situación, tenemos que ser realistas y decir las cosas como son, ¿no es cierto? La inseguridad no ha mejorado. Tenemos mayor inseguridad en todo el país. Lastimosamente, esto como que se va sumando a las provincias. Antes teníamos identificado en qué lugares o en qué provincias era mayor el tema de la inseguridad. Recordemos, la mayoría era en el tema de la costa, digamos, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Loro, acá en la costa, algo en la provincia de Los Áchilas. Pero hoy vemos que en Quito incluso ya hay presencia, de acuerdo a la información que mismo dan las autoridades de los lobos, bueno, algunas bandas ya en la provincia, en la provincia y la ciudad de Quito, e incluso en ciudades más pequeñas, ¿no? Que resulta más fácil comenzarse a adueñar de las ciudades donde no hay mucha presencia de Fuerzas Armadas ni policía. Entonces comienzan a adueñarse y estas son las zonas liberadas que están creciendo en el país. Supuestamente contábamos con 17, 18 zonas, hoy en la actualidad se habla que hay más de 100 y eso que prácticamente no podrían ingresar las fuerzas del orden, autoridades a estas zonas y donde están siendo gobernadas de una u otra manera o impuesta su autoridad por estos grupos terroristas. Entonces yo creo que el famoso Plan Fénix, lastimosamente, no lo conozco a fondo para hacer un análisis más conquiso, perdón, más concreto, pero definitivamente yo no veo que haya una buena reacción. Lógicamente, no es culpa total de este gobierno, tampoco es culpa de todos los gobiernos anteriores, pero sí hicieron malas cosas, sí hicieron la situación de mejoras y yo digo que no se preocupan por el pueblo, los políticos solamente son poder, dinero, pero el pueblo casi no se hace nada. A ver, básicamente a su criterio, ¿qué es lo que ha faltado aquí? Porque claro, las estadísticas de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobierno, dicen una cosa y la realidad que percibe o que vive el ciudadano común en las calles, en los barrios, es diferente. ¿Por qué? Bueno, partamos de que las estadísticas de la Policía Nacional, primero no son todas, ¿no? Son las que la gente se atreve y tiene el valor de ir a denunciar. Hay mucha gente que no denuncia porque sabe que no va a pasar nada, no hay ningún resultado, entonces no son todas. Igual de las entidades de gobierno. Entonces, lo que yo veo es que definitivamente si uno analiza la situación que está pasando el país y compara con otros datos, vemos que los secuestros se han triplicado en lo que va del año 2024, de un número de 108 a 600. Vemos que, por ejemplo, en los homicidios los niños ya están participaron con 770 muertos desde el 2020 hasta la fecha. Vemos que, por ejemplo, tenemos digamos, 140.000 niños que ya no ingresaron a la escuela y eso es penoso porque los puede convertir en posibles sicarios o gente que se dedique a temas de actividades ilícitas como narcotráfico, actividades de ese tipo, como pasó como en México con el Chapo y el Mayo Zambada, que tenían esa edad y empezaron ese tipo de actividades. Vemos que, por ejemplo, 70.000 ecuatorianos pasaron por el Darién, ¿no es cierto?, que quieren salir del país. En una encuesta, 52% de los ecuatorianos dice que si tuviera dinero se va del país. Estos datos salen de UNICEF y otras instituciones a nivel internacional incluso. Con esto lo que nos da es un paréntesis para ver que, como yo digo, no quiero culpar a este gobierno directamente, pero tampoco es menos cierto que se ha cumplido con las ofertas, ¿no es cierto? Se habló sobre limpiar la corrupción, tener un buen plan de seguridad, pero yo no creo que lo haya directamente. ¿Por qué?
Mire usted, cuando mueren los 3 policías en el oriente, cuando mueren 4 o 5 personas en Solanda, en Quito, cuando en Machala, en el puerto, comienzan a atacar y queman una embarcación, en Ponce Enrique se encuentran muertos, entonces, o en Manta ingresan y mueren. Uno dice, ¿por dónde estamos en paz o con tranquilidad? Entonces yo creo que no hay un buen análisis, no hay un buen análisis de realmente de quién y cómo y dónde está el opositor o el enemigo, porque estamos en guerra incluso aún, estamos en un conflicto interno armado. Entonces, ¿por qué no hay ese análisis? Porque los resultados son escuetos. Entonces, si hubiera un buen análisis, si hubiera una buena programación, si hubiera una buena detección y sobre todo si hubiera un buen plan de inteligencia para combatir a los narcos, combatir a los terroristas, combatir a la delincuencia organizada, sería diferente, hubieran respuestas diferentes. Y el tema, que es lo peor que le voy a decir, es que hay una delincuencia organizada. La palabra organizada suena bien. Se organiza y hacen todas las cosas de manera que van tomando la delantera a las fuerzas del orden, que es lo peor, que es lo más complicado. Tiene que ser lo contrario. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que dar la sorpresa a estos grupos para poderlos irlos minimizando y o neutralizando. Pero realmente no vemos esos resultados. Bien, perfecto. Gracias por su contacto con nosotros. Edison Romo, experto en inteligencia y seguridad, dando su criterio respecto del Plan Fénix y las estrategias de seguridad del actual gobierno nacional. Gracias por su gentileza. Con gusto, un placer. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más.